Hola alumnos de tercero E, ¿cómo están? Hoy es 8 de junio de 2020 y estamos en nuestra tercera clase y en este caso lo que vamos a ver son las invasiones inglesas al Río de la Plata. Los ingleses invadieron la ciudad de Buenos Aires en 1806 y 1807, cuando todavía Buenos Aires era una colonia y era la capital del virreinato del Río de la Plata, como vimos en las clases pasadas. Bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué los ingleses invadieron Buenos Aires? La idea es poderlo ver en este video, que bueno, espero que les guste. Vamos a arrancar como siempre desde nuestra escuela, desde nuestra querida escuela 67, y desde acá nos vamos a ir de viaje hacia Inglaterra, que es el lugar desde donde provino la invasión. Entonces vamos a salir un poquito del mundo conocido y nos vamos a ir a Inglaterra. Bien, ¿dónde está Inglaterra? Inglaterra está en Europa y es esta isla que está acá, la zona sur de esta isla es Inglaterra. Toda la región forma el país que se llama Reino Unido, pero puntualmente Inglaterra es la zona sur. Bueno, ¿qué pasaba en 1806 en el Reino Unido o en Inglaterra? Había mucha producción industrial, estamos en la revolución industrial y los ingleses querían introducir sus productos, importar sus productos en nuevas tierras. Y en Europa no podían. ¿Por qué? Porque en Francia dominaba Napoleón Bonaparte. No sé si alguna vez escucharon hablar de Napoleón. Bueno, cuestión que como no podían bajar sus barcos, atracar en los puertos europeos, buscaban nuevas tierras para poder ubicar sus productos. ¿Y a dónde fueron los ingleses? Bueno, se fueron en un viaje para 1806, siguiendo el cursor, viajaron y llegaron a esta puntita de África que se llama Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo, que es actualmente la capital de Sudáfrica, estaba habitada por los holandeses. Los holandeses estaban acá con una colonia pequeña que tenían. Llegaron los ingleses, los sacaron volando a los holandeses e instalaron su nueva colonia en Sudáfrica. Estando en Sudáfrica, los ingleses se dan cuenta que estaban muy cerca del Río de la Plata, que era precisamente la capital del virreinato del mismo nombre. Por lo tanto, lo que decidieron, y además sabían que estaba muy poco protegida, que había pocos militares españoles cuidando esta zona. Entonces, los ingleses decidieron cruzar el océano Atlántico Sur y desde Brasil, desde la costa sur de Brasil, fueron bajando hasta ingresar al Río de la Plata. Vamos a darle zoom a esta región para entender un poco más qué fue lo que pasó en 1806. Como decíamos, los ingleses venían bajando por la zona sur y en Montevideo, que es parte del Río de la Plata también, se dan cuenta que no pueden invadir porque es muy difícil acceder y a su vez había mucha protección. Entonces deciden cruzar el Río de la Plata, cruzan el Río de la Plata y se van a la zona de Quilmes. Desembarcaron los ingleses en 1806 en Quilmes y desde ahí prosiguieron la primera invasión hacia la ciudad de Buenos Aires. Para ver una imagen que nos permite pensar a dónde fueron los ingleses cuando llegaron a Buenos Aires, podemos ver este cuadro. En este cuadro se aprecia a los ingleses yendo rápidamente por la costa del río hacia la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde estaba el fuerte? Donde es actualmente la Casa Rosada, es decir, nuestra Plaza de Mayo. Hacia ahí se dirigieron los ingleses, avanzando rápidamente, y también se pueden ver acá las cúpulas de las iglesias de San Telmo, que van a ser muy importantes en la segunda invasión. Bueno, bien, los ingleses llegan a la Plaza de Mayo, que en ese momento se llamaba Plaza Mayor, y desde ahí controlan toda la ciudad, controlan el fuerte y controlando el fuerte logran conquistar
la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que se levantó una bandera inglesa durante 46 días, desde el 25 de junio, que estuvo una tropa inglesa conquistando la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde? Bueno, como decíamos, en la Plaza de Mayo, que como habíamos dicho, en esa época se llamaba Plaza Mayor. Acá está la Plaza de Mayo en la actualidad. Donde está la Casa Rosada era el antiguo fuerte de la ciudad. Y acá atrás se puede ver el Cabildo. ¿Lo ven el Cabildo ahí? Bueno, el Cabildo es un edificio que para esa época ya estaba. Así que bien, esto de algún modo es un recordatorio de cómo fue esa primera invasión. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que los ingleses lograron dispersarse, se fueron de Buenos Aires? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en la zona de Montevideo había más tropas, estaban mejor guarnecidas, había más militares españoles? Bueno, esos militares españoles fueron avanzando y desde Colonia del Sacramento cruzaron, fueron a Tigre, y de Tigre avanzó lo que se llamó la Reconquista de la ciudad de Buenos Aires, dirigida por las tropas de Liniers. En ese camino podemos ver cómo fueron avanzando por toda la zona norte de la ciudad hasta entrar a la Plaza Mayor. De hecho, hay un río que hace mención a esto, que se llama Río de la Reconquista. El Río de la Reconquista, o Río Reconquista, como se conoce en la zona de Buenos Aires, es precisamente en honor a la reconquista que hicieron estos soldados y lograron expulsar a los ingleses. Bueno, hasta acá entonces la primera invasión. Los ingleses son derrotados. Acá hay una imagen muy interesante de la derrota inglesa, cuando el general inglés le entrega su sable a Liniers. Este es Liniers, este es el general inglés, Beresford, y acá entrega su sable como en señal de, bueno, perdí, me derrotaste, así que acá está la derrota. Y toda la gente atrás festejando, celebrando, todo bien, pero todo bien por poco tiempo, porque al año siguiente los ingleses se van, pero como dijimos, los ingleses estaban bastante cerca. Se quedaron dando vueltas por acá, por esta zona del Río de la Plata, y al año siguiente, justo un año después, hacen el segundo desembarco. Vuelven a ingresar por esta zona, avanzan y desembarcan un poquito más lejos, no en Quilmes, sino que desembarcan en Ensenada, que es por esta zona, y desde acá nuevamente inician un recorrido hacia Buenos Aires y hacia la Plaza Mayor, que para ese momento ya había cambiado de nombre, se llamaba Plaza de la Victoria, precisamente en honor a la victoria que habían tenido el año anterior. En esa Plaza de la Victoria inician nuevas luchas. Toda la zona de San Telmo fue una zona de mucha pelea para esa época. Justamente por ese motivo, la calle, una de las calles más emblemáticas de San Telmo, se llama Defensa. Vamos a buscar esa calle Defensa, que quiero que veamos algo que es muy interesante. Acá está la calle Defensa, y justamente en esta esquina es uno de los lugares donde mayor lucha se dio. ¿Ven esta iglesia que está acá? ¿Se acuerdan de las cúpulas de las iglesias que veíamos al principio? Bueno, desde esta iglesia los ingleses se vieron acorralados por los soldados de milicia del Río de la Plata, y subieron a estas torres, y desde estas torres disparaban a todos los soldados. De hecho, hay cuadros también de esto que se pueden ver acá, por ejemplo. Miren esta imagen. Es esta misma iglesia con una torre menos para esa época, y desde estas torres disparaban los ingleses. Estos son las tropas de los porteños, ¿no? De la gente de Buenos Aires.
Por lo tanto, la segunda invasión está más relacionada con una defensa. Bien, entonces como decíamos, desde estas torres los ingleses atacaban y trataban de protegerse del ataque. Miren la altura que tiene esto, ¿no? Era bien alto, así que imagínense que alguien venía de abajo, era muy difícil, pero bueno, lo lograron. De hecho, esta iglesia todavía guarda banderas de los ingleses que habían dejado acá. Veamos esas banderas, ¿las quieren ver? Las podemos ver. Estas banderas fueron rescatadas justamente de esta iglesia. Son trofeos de guerra de algún modo de la segunda invasión inglesa. Y en esta tumba, esto que está acá es una tumba, y en esta tumba yacen los restos del general Manuel Belgrano, que también peleó en esta segunda invasión inglesa. Así que bueno, esto fue más o menos algunos datos de color de las invasiones inglesas. Espero que les haya gustado. Y bueno, seguimos en la clase charlando y trabajando estos temas. Saludos.